Buenas noches para todos. Agradecerles una vez más la paciencia. Hasta última hora estamos evaluando las medidas a tomar y recibiendo datos. Lamentablemente tenemos que empezar la conferencia informando del fallecimiento de 2 personas en el día de hoy a causa del coronavirus. Vaya desde aquí nuestras condolencias a familiares y amigos. En ese sentido, informar que en el día de hoy se han hecho 356 análisis, de los cuales 19 dieron positivos, y al día de hoy tenemos 68 pacientes recuperados. Uno habla de números, habla de estadísticas, pero estamos hablando de personas, y en ese sentido, una vez más, transmitirle a la población de que la mayoría ha sido muy generosa y muy solidaria para con el resto de los uruguayos que conoce y los que no conoce. Pero todavía hay gente que sigue sin respetar las exhortaciones de parte del gobierno. Hace pocos días el secretario de Presidencia hablaba de estas 2 semanas de vital importancia. No era una afirmación caprichosa. Estamos en un momento en el cual debemos de tomar todas las medidas posibles. Así que exhortar una vez más a ser generosos, a ser solidarios, a no salir de las casas si no lo tienen que hacer. Sabemos que a partir de mañana, pasado, hay muchas familias que querrían estar de vacaciones con los suyos, pero tenemos que cuidar a aquellos uruguayos que pueden verse contagiados con el contacto. Todavía hay muchas zonas del país en las cuales la epidemia no llegó, y muchos uruguayos de la zona metropolitana tenían pensado salir a otros lugares. En ese sentido, ir a localidades, a ciudades del interior, totalmente desaconsejado para aquellos posibles portadores del virus que no se interrelacionen con esos uruguayos. Queremos seguir apelando a la transparencia en la información. Desde el propio 13 de marzo ha sido así. Lo que sabemos lo contamos, lo que no tenemos datos decimos no tenemos esos datos. Estamos peleando contra un enemigo nuevo, con un enemigo que en todo el mundo ha sorprendido. Y generar la tranquilidad de que el sistema médico, en lo que hace a la infraestructura y sobre todo al personal de la salud, está preparado. Obviamente que está angustiado, obviamente que está en la primera línea de batalla, tan es así que hay 41 infectados que son del personal de la salud. Pero no estamos teniendo problemas de falta de camas, de falta de lugares en el CTI, no estamos con ese tipo de problemas. Y según las proyecciones, que siempre con el ministro y su equipo tratamos de hacerlas negativas, no tendríamos problemas en las próximas 2 semanas, 3 semanas por lo menos, en ese sentido de darse números que no se vienen dando. Con respecto a los próximos días, vamos a extender la suspensión de clases indefinidamente. ¿Qué quiere decir indefinidamente? Que no le vamos a poner plazo, pero no van a empezar las clases el lunes 13 de abril. Seguramente sobre el miércoles que viene vamos a estar hablando con ustedes en un plan de que algunos alumnos con determinadas características en determinada región puedan eventualmente retomar su vida normal como estudiantes. No lo queremos hacer hoy porque no tenemos datos concluyentes, pero desde ya les queremos comunicar que el miércoles, si hay alguna novedad al respecto, si es que la hay, ahí la vamos a dar. Por ahora, decirles que las clases siguen suspendidas hasta nuevo aviso, esto para que los padres, madres vayan planificando los días después de Semana Santa o Semana de Turismo.
Seguimos intentando tomar medidas para paliar la situación económica de miles de uruguayos. Yo les voy a dar los titulares acerca de unas medidas que hemos estado elaborando con el equipo y seguramente si tiene alguna pregunta para profundizarla podrá contestar Azucena Arbeleche o Pablo Mieres desde el punto de vista de las medidas y obviamente que el punto de vista sanitario el ministro de Salud Pública. Estas medidas hacen un reclamo justo, que hace tiempo que venimos escuchando y estábamos tratando de primero obtener los recursos. La ministra fue clara, los recursos van a estar para esta crisis y segundo, evaluar su dimensión. Y en ese sentido, los unipersonales, ya sea los monotributistas del MIDES o los del Literal E, van a tener un apoyo por parte del Estado. Los primeros, los del MIDES, van a tener un subsidio por 2 meses consecutivos de 6.800 pesos mensuales. Esto alcanza el entorno de 10.000 uruguayos. Por otro lado, los del Literal E van a verse beneficiados, son 67.000 personas aproximadamente, con un préstamo de 12.000 pesos multiplicado por 2, porque va a ser 2 meses, lo que le queremos llamar un crédito blando en la forma de la devolución del mismo, que va a ser pago en 24 cuotas a partir del mes de julio. ¿Algún otro reclamo del cual ya se hizo eco el Banco Hipotecario tomando una medida y la replicó o la adecuó a su cartera de clientes la Agencia Nacional de Vivienda? Hace pocos minutos estábamos con la ministra Irene Moreira hablando al respecto. De alguna manera se hace un convenio similar al del Banco Hipotecario, pasando las cuotas para el final del periodo. 2 cuotas para el final del periodo. Estamos también con un tema de beneficio para los alquileres. La gente que está en seguro de paro, la gente que perdió su ingreso principal y es inquilino, tiene un problema con los alquileres. En ese sentido, la garantía de alquileres va a través de los organismos del Estado sustentar ese 50% y después va a haber un subsidio del otro 50%. Con respecto a los créditos al consumo, las cooperativas de ahorro y crédito, las instituciones financieras, el Banco Central hace un día ya tomó una medida al respecto y la Auditoría Interna de la Nación hizo lo propio para que de alguna manera se afloje el cinturón a aquellos uruguayos que no están pudiendo cumplir con sus obligaciones por lo que decíamos, por una falta de ingreso. Penúltimo. Recién me informaba el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, acerca de una circunstancia especial de algunos médicos que no les alcanzaba lo establecido por el Banco de Seguros y allí se extendió esta cobertura para que no quede nadie del personal, en este caso médico, afuera del seguro. Y después la extensión del seguro de paro parcial hasta el 31 de mayo de este año. Hemos recibido la preocupación justa de muchos uruguayos que ven que los precios de 2 canastas, de la canasta sanitaria y de la canasta básica, de alguna manera han tenido un aumento en sus precios. Y así como los productos sanitarios de esta canasta vamos a hacer la publicación, simplificarla, además vamos a hacer un seguimiento del stock, ¿no? Por aquello, entre otras cosas, de oferta y demanda, y no pueden faltar los productos de la canasta sanitaria en estos días y por eso va a haber un seguimiento muy cercano al respecto. Y después la canasta básica. Estamos tratando de incluir una canasta básica familiar y estamos evaluando precios no solo en la capital, sino en el interior del país para publicar lo que sería un precio lógico y razonable de los productos de primera necesidad en lo que hace a la alimentación. Por último, nadie sabe cómo va a terminar esto. Nadie sabe. Sí decimos
y esto no es para jactarse, es simplemente para tener cierta tranquilidad de que no estamos en el grupo de los peores países. Que cada vez que recibimos los datos de los test que se han hecho y los que han dado positivos, obviamente que nos preocupamos y nos alarmamos, pero no es la situación de otros países. A la uruguaya, con solidaridad, con generosidad, vamos a salir de esto. Y casi todos los recursos humanos y técnicos del gobierno están puestos a la batalla diaria, a la que estamos peleando cuando surgen cosas y aquella que sabemos que se nos viene en estos días. Pero les queremos decir que hay un grupo reducido de hombres y mujeres que están trabajando conjuntamente conmigo pensando en el día después. Tenemos la obligación de hacer escenarios, tenemos la obligación de decir que al final del túnel hay una luz, no sabemos qué tan largo es el túnel. Pero esa luz, que a algunos lo va a agarrar parados, a otros lo va a agarrar en peor situación, tenemos que ir planificando lo que puede ser el día después de esta epidemia. Por supuesto que muchos de los elementos que manejamos carecen de certidumbre, porque la excepcionalidad de los mismos no los podemos establecer como una regla. Pero el gobierno está pensando en el día después de esta epidemia, mientras que está haciendo todo el esfuerzo en estos días para acompañar a los miles de uruguayos que necesitan una voz de tranquilidad, una voz transparente que hemos tratado de dar en estas conferencias con ustedes. Agradecerles y, como siempre, quedo a las órdenes. Les recordamos a los colegas identificarse cuando realicen su pregunta y a qué medio representan. Presidente. Hola, sí, presidente, buenas noches, Pablo Fernández del Diario El País. Teniendo en cuenta lo que ha dicho la ministra de Economía en las últimas conferencias de que hay que mantener los motores de la economía activos y de acuerdo a la reunión que tuvo hace pocos días con el movimiento en contra de UPM, teniendo en cuenta también que tengo entendido que hoy Presidencia tuvo un encuentro con una delegación de UPM, saber si la inversión sigue en pie, por lo que manifestaban esos activistas en contra de la inversión, y si hay lugar para renegociación, como ha planteado usted tiempo atrás. Vamos a lo primero para que quede bien claro. Sí, hubo una reunión. 2, yo no participé. 3, fue a pedido de quien habla. 4, se evaluó la situación país, la situación mundial y la situación del emprendimiento. No hay conclusiones al respecto. Cuando haya algún tipo de conclusión, con mucho gusto la vamos a conversar. Esa pregunta excede un poco al tema del coronavirus, que nos tiene a todos insertos en la misma, pero obviamente de alguna manera afecta o juega en esta situación. Yo quiero decir lo de siempre. Lo que desde 1987 a la fecha ha sido una coherencia en la opinión política y no la podemos cambiar por estar en el gobierno. Que es el apoyo a la ley forestal, que es el apoyo al Tratado de Protección de Inversiones y que es el apoyo a la instalación de las plantas de celulosa. También ustedes saben, creo que fue en noviembre del 2017, que llamé a sala a 5 ministros por lo que el gobierno estaba, desde mi punto de vista, negociando de mala manera. Todas esas cosas las sigo pensando al día de hoy. Buenas noches a todos. Presidente Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Perdón. Sí. Así como también sigo pensando que lo que el Estado se comprometió, me guste o no me guste, hay que cumplirlo porque eso es una marca país, el respeto al ordenamiento jurídico. Sí, la inversión sí va a seguir adelante. Presidente, quería retomar un poco lo que había sido su última reflexión. Ayer cumplió un mes en el cargo. Obviamente esto que está pasando no lo tenía planificado, pero como usted dice, además de la emergencia de ahora, sí se tiene que planificar lo que venga después cuando suceda. El ministro Heber hoy hablaba de que la inversión pública y la producción serán quienes pongan de pie nuevamente al país después y reactiven la economía. ¿Son esos los pilares? ¿En eso se está pensando? ¿Puede ahondar un poco más? Gracias. Se está pensando en todo. En realidad estamos pensando mucho más desde el punto de vista humano, integral, que obviamente hace la economía, pero es que la gente pueda recuperar su vida.
y que la pueda recuperar sin dañar la vida de los demás. Entonces, quienes somos amantes de la libertad individual en armonía con la sociedad, tenemos que valorar ese justo equilibrio, que no ha estado ajeno en ninguna de las medidas que hemos tomado en estos tiempos. Siempre la libertad y el bien común. La libertad y el bien común, que no siempre, lamentablemente, van exactamente de la mano. Entonces, lo primero que estamos evaluando a futuro es la vida de los uruguayos, empezando por su salud, siguiendo por su economía. Sabiendo también que la economía afecta a la salud. Sabiendo también que este proceso que estamos viviendo no solo hay afecciones, y discúlpeme, ministro, que me meta en su tema, no solo hay afecciones fisiológicas. También hay angustias, también hay estrés, también hay todas esas enfermedades que sabemos que después tienen otras derivaciones. Y por eso estamos pensando en la persona y su entorno, la persona y su familia, la persona y sus hijos, y la persona y su economía. La suma de las personas hacen al país. Y por eso nosotros no vamos a amputar ningún mecanismo, en este caso productivo, en este caso económico, para poner a andar el país. No somos ortodoxos. Recuerdo acá que la ministra de Economía cita a uno de sus autores preferidos, a Keynes, y al mucho le llama la atención. Yo lo aprendí a valorar un poco escuchando a Azucena Arbeleche. Las herramientas que tengamos a mano van a ser las que vamos a usar para el día después. Y el mundo ha demostrado que ser ortodoxo en momentos de crisis no es una buena cosa. Sin perder los principios, sin perder la libertad como faro principal, vamos a usar todas las herramientas para prender la llave del país de vuelta. Buenas noches, Gustavo Guisulfo de Radio Uruguay. Le quería hacer una consulta que tiene que ver con una información de esta jornada, pero que tiene que ver directamente con la atención de salud en esta emergencia sanitaria. Hoy la Federación Uruguaya de la Salud denunció que los prestadores privados de salud han enviado a más de 500 trabajadores al seguro de paro en una circunstancia como la que estamos viviendo y interpretan que esta reducción afectaría directamente el servicio en el momento que más se lo necesita. Por eso le quería consultar cómo está manejando esta situación el gobierno y qué medidas se están tomando para evitar que algunas empresas especulen con esta emergencia que estamos atravesando y con la intención de reducir sus plantillas de personal. Le voy a dar la palabra al ministro de Salud Pública, sin perjuicio de la cual hay un concepto que tú usaste que no ha estado ajeno a la mesa de discusión, que es la especulación. Nosotros confiamos en que la mayoría de la gente hace un buen uso de su libertad, hace un buen uso de las medidas del gobierno. No la podemos asegurar que todos hagan lo mismo. Y tampoco podemos valorar y evaluar el porcentaje de gente que de alguna manera se sube al carro hablando en términos criollos. Ya es un diálogo más que una pregunta, pero con mucho gusto. Yo entendí la pregunta. Entendí la pregunta, soy un poquito más larguero y iba a entrar al área chica. En realidad iba a una coma ahí donde yo venía. Entonces la especulación en todo el ámbito de la vida nacional ante medidas que el gobierno propone puede estar presente. Sobre el tema puntual, que le da la palabra al ministro de Salud Pública, sin entrar en catalogar si hay una especulación o no, no parece lógico, pero vamos a analizar qué personal es, qué actividad es la que tiene, porque todos sabemos también que hoy ha dejado de existir parte de la salud. Por ejemplo, me sigo metiendo en el terreno del ministro, las policlínicas, algunas cirugías que han sido postergadas, que no están directamente, no es personal directamente afectado directamente en el tratado, el cuidado, la atención de la epidemia, pero seguramente el ministro lo pueda contestar mejor que yo. Buenas noches. Bien conciso y concreto. En el día de hoy se comunicó con nosotros el presidente de la Federación Uruguaya de la Salud. Con esta misma inquietud estuvimos intercambiando también con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mieres, y
Desde el punto de vista de salud pública, en el mismo día de hoy enviamos al Departamento de Fiscalización a las empresas de salud a interactuar con las direcciones técnicas y a que nos rindan cuentas como corresponde, en un buen sentido, de asegurar la asistencia correcta para toda la población, que esté tranquila, que va a tener todos los servicios que necesita y que merece. Y las empresas de salud están brindando esa información, algunas lo hicieron el día de hoy, otras lo harán el día de mañana, estamos completando esa información. En principio tenemos que analizar, pero pensamos que no se va a ver resentida la salud en una epidemia y sería impensable un grado de irresponsabilidad tal. Pero desde ese punto de vista y como rectores de la política de salud, estamos muy atentos al devenir de estos acontecimientos y a asegurar a toda la población la correcta y debida atención que se merece. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Nicolás González, BTV Noticias. El saludo para los que están en las mesas. La pregunta va por lo que pasó hoy. Seguramente lo habrá visto en algún medio de comunicación, en la televisión, el pago de las pasividades. ¿Está pensado un plan B para el pago de pasividades después de lo que ocurrió hoy, en donde muchos jubilados fueron a cobrar a redes de cobranza o a sucursales de BPS y se encontraron con una aglomeración de gente impresionante, con gente queriendo pagar otras cosas en redes de cobranza o demás? ¿Hay pensado otra forma de pago? ¿Algún otro medio para que esa persona, que además es población de riesgo totalmente, no pueda salir de su casa? En un momento en donde además hemos podido observar nosotros, quienes venimos siempre a la Torre Ejecutiva, que la gente está más en la calle. Por lo menos en los últimos 2 días está más en la calle. Gracias. Y tenemos entendido que mañana va a ser un día complejo también, porque se juntan varios servicios a pagar, se juntan varios cobros. Hoy cuando se dio esa situación nos comunicamos, la casuística es enorme, algunos lugares se nos dijo para que no estén adentro, todos juntos. Estamos, a raíz de un planteo del director de la OPP, tratando de que la gente mayor no tenga que ir, que se cobre por intermedio de un familiar, con la cédula, estamos con alguna dificultad en ese sentido. Lamentamos esta situación y estamos tratando de buscarle una solución que no es fácil, que no ha sido fácil, no es nuevo el planteo, pero no ha sido fácil. Con respecto a lo segundo, insistir en lo del principio de la conferencia, sí, estamos viendo más gente en las calles. Y apelamos a la sensibilidad y solidaridad de esos uruguayos. Hoy me escribía gente por las redes, me decía, yo estoy perdiendo el laburo, yo no estoy trabajando, no tengo un ingreso, y miro por la ventana y los demás están ahí. En el fondo la están perjudicando. O sea, están perjudicando que esa persona pueda volver a tener su vida normal. Entonces la exhortación es, estos días de vacaciones, estos días que hacer un esfuerzo, que la gente que tenga que salir, que salga, que vaya a laburar, que no vaya a lugares de exposición de mucha gente y sobre todo que no vaya a lugares, ciudades y pueblos que hasta el día de hoy no hay casos de esta epidemia. Buenas noches para todos. Matías Garro de Radio Universal. En cuanto al comienzo de clases, que usted decía que se postergó por tiempo indefinido, pero también decía que determinado tipo de estudiantes podrían comenzar las clases. Por favor, si nos podría ahondar un poco más, ¿cuál es el escenario que ustedes manejan para que ciertos alumnos comiencen las clases? Muchas gracias. No me gusta decir las cosas cuando no las tengo ciertas. Porque estamos manejando 5 escenarios. Entonces, si a la opinión pública hoy les menciono los 5 escenarios, no va a quedar nada claro. Por eso quise al principio decirles, primero, no se reanudan las clases normalmente el lunes 13 de abril. Primera definición, no es con plazo, por ende es indefinido. Tercero, a medida que vayamos definiendo si algunos
grados, sectores, zonas geográficas y en una manera distinta pueden volver a clase, lo iremos informando. Hacemos una pausa en este sentido, en este tema puntual, hasta el miércoles. El miércoles necesariamente se va a tomar una decisión de que algunos niños, que algunos jóvenes empiecen las clases, no. Pero el miércoles le vamos a comunicar. Hoy formalmente, si tienen que titular se aplaza el comienzo de las clases, no hay, discúlpeme que me meta en su trabajo, no hay clases, no se vuelve a las clases a partir del lunes 13. Habilitamos la última consulta de la noche. Sí, buenas noches, presidente. Falca de la República. Perdón que estaba me estaba corrigiendo la ministra. Presidente, ¿qué tal? Es una pregunta dirigida en concreto a la ministra. Se acaba de sancionar el proyecto que crea el Fondo Coronavirus. ¿Cuánto es el monto total que se piensa recaudar? Si es suficiente con lo que se había planificado y si no se descarta en un futuro poder ampliar esa contribución. Haceme la corrección, gracias. Gracias por la pregunta. La semana pasada anunciábamos la creación de este fondo coronavirus y en ese momento la respuesta era: el fondo va a tener todos los recursos que sean necesarios para atender las emergencias sanitarias y la emergencia social que está viviendo el país. Nos estamos refiriendo a todas las demandas, todas las compras que se tenga que hacer desde Salud Pública, desde el Sistema Nacional de Emergencia, a toda la protección a los grupos más vulnerables, ya sea a través de seguro de desempleo, de seguro de enfermedad, etcétera. Por lo tanto, no hay una cifra cerrada de cuánto tiene que tener el fondo. El fondo va a tener toda la plata que sea necesario para cubrir las necesidades sanitarias, sociales y las necesidades del mantenimiento de la economía para, justamente, como decía el presidente, después de la tormenta va a salir el sol, debemos mantener los motores de la economía prendidos. Eso con respecto al fondo coronavirus. El presidente mencionó el monto de $400 millones, que esa es la estimación que hoy tenemos de las medidas que hemos estado tomando y la proyección de lo que es una situación prolongada de fuertes solicitudes de desempleo, como hemos estado observando en estos días, ya sea seguro de desempleo total o seguro de desempleo parcial. Esa es la cifra primaria que tenemos, pero si es necesario más dinero, el fondo va a tener ese dinero. Esa es la tranquilidad que tenemos que tener todos. Quisiera aprovechar a redondear un tema que presentó el presidente recién, al inicio, que se refiere a una especie de seguro de desempleo para las unipersonales. Estamos analizando, como decíamos, todo el tiempo los distintos colectivos e intentamos que la protección llegue a todos los colectivos que son afectados por la epidemia. Y nos encontramos con el caso de las unipersonales que están en el sistema formal, pero cuando bajan su actividad, no reciben un beneficio en esa situación. Y por lo tanto estamos poniendo a disposición, a través de la Agencia de Desarrollo, un préstamo que es en unidades indexadas, pero que equivale a 12.000 pesos y es para la totalidad de las unipersonales, para los que están bajo el régimen de lo que se llama literal E, las empresas más pequeñas, pero también para los monotributistas y también para las unipersonales que están bajo un régimen común. Están todas las unipersonales comprendidas y estos son unas 67.000 empresas. Y también, disculpen, están las sociedades de personas, hasta 2 personas también están incluidas en este préstamo. En el caso del monotributa Mides, en ese caso es un subsidio por unos 6.700 pesos, también por 2 meses. Gracias.